Año 2010. Felipe y Leticia. Leticia y Felipe. Un documento sale a la luz en este año, un documento del que Casa Real se desmarca por completo. Es algo de lo que no quieren oír ni los actuales reyes de España, ni toda la familia del rey. Curiosamente sale en una época en la que se sitúa una de las fechas claves dada por Jaime del Burgo. Sucede después de la muerte de Erika Ortiz, la hermana de Leticia, y antes de la boda de Jaime del Burgo con Telma. Este documento lo sacamos hoy a la luz para analizarlo, para ver un poco de qué trata y por qué hoy en día no se puede ver prácticamente. Empezamos. De ver y querer, la TV Movie de Felipe y Leticia, emitida por Telecinco en el año 2010. La temporada 2010-2011 preparaba un poco esta película para televisión, que fue un éxito, por cierto, pero no la volvieron a repetir jamás. No os puedo poner las escenas porque hoy en día es contenido de pago, pero me sorprende que, al revés que otras TV movies que Telecinco produjo en esa época, como la de Carmina Ordóñez, la Duquesa de Alba, Rocío Dúrcal o Isabel Pantoja, incluso Paquirri, pues esta ha sido la única que no ha vuelto a ser repetida desde entonces. Protagonizada por Fernando Gil en el papel de Felipe y Amaya Salamanca en el papel de Leticia, querían hacer un poco, repetir un poco el éxito, un poco tardío, que tuvieron las TV movies realizadas en Reino Unido sobre Lady Di en los años 90. Esas TV movies dibujaban pues un ambiente glamuroso, principesco, basado un poco en la monarquía, pero es verdad que esas películas tenían fallos que en esta película también se repiten. Personajes muy estereotipados, sin apenas profundidad y basados en las informaciones que había dado la prensa. ¿Qué puede salir mal? Pues os digo ya que absolutamente todo. La historia está contada un poco a modo de folletín, una especie de cuento de hadas a la española. Yo entiendo que... A ver, el guión no es que sea malo, es que es muy malo, pero entiendo también un poco el tono que le querían dar e incluso percibo o presumo que esto lo querían vender internacionalmente. Es verdad que en otros países esta fórmula funciona, pero adaptada a España esto era un cachondeo brutal, no solo esta TV Movie, sino las otras que he mencionado. Ahí tenéis a Juanjo Puigcorbé haciendo del rey Juan Carlos. Es verdad que se metió tanto en el papel que resultaba una parodia. Puigcorbé es muy buen actor, pero aquí la verdad, entre el guión que presentaba al rey Juan Carlos como una especie de viejo cascarrabias y la voz que intentó poner el actor para imitar al emérito, pues imaginaos un poco el pitorreo padre que hubo con eso. Se escapa un poco mejor, aunque no mucho, Marisa Paredes. Sí es verdad que hace una interpretación muy buena de la reina. Le añade una especie de toque misterioso, que digamos que la reina dentro de todo esto se puede considerar el personaje más profundo, pero quiero decir que estamos tratando con estereotipos que nadie, absolutamente nadie, se vería reflejado en cualquiera de los personajes, pero no por lejanía, sino porque son personajes muy hechos a la medida y sin apenas profundidad. La película pretende ser un poco la historia de amor entre Felipe y Leticia, contada un poco de aquella manera. Ahora os explicaré por qué los actuales reyes de España no quieren
saber nada de esta película ni se sintieron identificados, pero creo que lo vais a comprender conforme vaya hablando. La película comienza con Juanjo Puigcorbé en el papel del rey, diciendo es lo mejor para todos, refiriéndose a la ruptura con Eva Sanum. A partir de ahí nos presentan a Felipe y a Leticia. A Felipe nos lo presentan las cosas como son, como un auténtico bobo, recalcan bastante, como fíjate, con 34 años y sigue viviendo con sus padres en Zarzuela. Lo presentan pues eso, como una persona deportista, pero con un carácter muy marcadamente infantil. La reina está ahí como un poco para protegerlo. Quiero decir, 34 años y 34 años de la época, de hace 20 años, que a lo mejor no son los de ahora. A mí personalmente queda un poco y de alguna manera coge toda esa versión que nos ha contado Peñafiel en el libro Leticia y yo, de que bueno, pues es una persona que tras las rupturas forzadas un poco por las circunstancias con sus anteriores novias, decide ponerse firme e imponer a Leticia de todas. Ahí tenemos a Leticia en su piso de Valdebernardo con su madre Paloma Rocasolano. De Leticia, que se ha dicho que es controladora, que es muy buena profesional. Bueno, pues yo tengo la impresión de que mucha de la mala imagen que tiene Leticia es que es así, es que es asao, viene un poco de esta película. Aquí presentan a una Leticia bastante redicha, que tiene que apuntar todo y sobre todo defender su profesión ante todas las cosas, mostrar que es la más profesional y que es capaz de dirigir absolutamente todo lo que ocurre en su vida y en la de los demás. En la película, como digo, estos son los 4 personajes protagonistas, pero como veis ahí, también sale su madre, Paloma Rocasolano, de la que dejan bien claro que es sindicalista y que vota a la izquierda. También sale Jesús Ortiz, lo interpreta Ferran Rañé, creo que falleció, un actor catalán buenísimo. Y luego salen Telma y la abuela en unas apariciones breves. De Telma nos cuentan que, bueno, pues prácticamente lo que es una hermana de Leticia, y vemos ahí una relación un poco de hermandad. Por parte de la abuela deja claro, por supuesto, que es locutora y que tiene una cultura excepcional y bueno, pues queda un poco raro. Todo esto ocurre en el transcurso de una cena de Nochebuena y bueno, no sé. Como os digo, como los personajes son tan estereotipados, pues tampoco se puede comentar mucho más. Aquí tenemos a la infanta Elena. La infanta Elena se pasa prácticamente toda la película quejándose de su marido, hablando un poco del amor, siendo un poco el reflejo que ve Felipe del fracaso en las relaciones matrimoniales. Una infanta Elena, por cierto, que habla por los codos, nada que ver con la imagen un poco que tenemos de la infanta en ese sentido. No es que la deje mal, pero bueno, queda un poco rara, También aparecen Cristina y Urdangarín. Aquí los tenemos, los desarrollan un poco más que la infanta Elena, por lo menos a Cristina. Urdangarín está ahí un poco de paso, simplemente para decirle a Leticia que, ojo, que es que el papel de entrar aquí a la Casa Real, que no es nada fácil. Y Cristina, pues bueno, se muestra un poco como la hermana más cercana a Felipe y es, digamos, el primer contacto que tienen con la familia real más allá de los padres en una cena en la que Cristina pues le dice que el amor todo lo puede y un discurso un poco raro. De todos los personajes, los más alejados a las personas reales son Cristina y Elena, pero vamos, una cosa flipante. Toda la película resulta pues eso, una sucesión de citas entre Felipe y Leticia. Como digo, yo no quiero criticar a los actores, pero es verdad que se les ve muy poca química. También es verdad que el guión no da para mucho más. Se está contando una historia muy simple, pero muy simple, Estamos hablando de una especie de cuento de hadas, pero claro, con personas que conocemos y por eso digamos que resulta tan raro.
citas, encuentros que se vienen empañados por la sospecha de la reina y posteriormente del rey del nuevo romance de su hijo, al que no terminan de aceptar. Aquí tenemos la famosa visita a Televisión Española, un vídeo que hemos visto varias veces, donde se supone que no se conocían. Y la de gafitas es María Oña, de la que ya hemos hablado en algún vídeo y todavía nos queda un poco repasar las amistades de Leticia. A María Oña la presentan como prácticamente, o sea, es una periodista de Televisión Española y además muy talentosa. Bueno, pues aquí la simplifican como la amiga de Leticia, todo el rato fumando, todo el rato Leticia, cuéntame esto, ¿es verdad esto? Ay, me lo tienes que contar porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo la verdad, es que es un personaje de verdad. Uf. En muchos momentos lo que parece es que Leticia de alguna manera quiere parar el noviazgo, dice que están yendo muy hacia adelante. A Felipe todo el rato, cada vez que sale, siempre va con los escoltas. Tienen por ahí, por ejemplo, a un actor que hace de escolta, un actor bastante bueno, Miquel Sitjar, que bueno, pues que prácticamente no habla en toda la película o sus escenas se cortaron. Al rey ya digo que a Felipe lo presentan como demasiado infantil, que le gusta bailar salsa, no sé, como que él puede hacer lo que quiera, como una especie de niño grande, con sus padres ahí de alguna manera protegiéndolo. Se nos da una visión de la monarquía que da bastante que pensar. Ese que tenéis ahí es David Tejera, también aparece y se nombra sin ningún tipo de problema a Alonso Guerrero, el ex marido de Leticia. David Tejera está como en una cena de amigos, parece que están juntos, pero Leticia se muestra renuente. Luego a este pobre lo dejan ahí en un... A ver, yo entiendo que es ficción falseada, Dicen que está basado un poco en la realidad, pero no, hay mucho de ficción falseada. A David Tejera también lo presentan un poco pues como una persona con carácter muy descuidado, no sé. Y luego presentan, pues claro, al otro, a Fernando Gil, que es súper alto, haciendo el papel de príncipe, tan bueno. Un folletín con los personajes hiperbásicos. Fijaos este momento que Felipe está en una discoteca de Oviedo por los premios Príncipes de Asturias y Felipe llama a Leticia, ¡Leticia!, a voces. Y de repente Leticia lo mira, está con David Tejera y bueno, pues parece que ahí es el momento en el que Felipe le quita la novia a David. Esto no ha ocurrido nunca, esto no ocurrió así, pero bueno, pues tienen que formar un poco la historia. Es verdad que a determinados personajes los muestran, digamos, tan mal dentro de lo idealizados que presentan tanto a los reyes eméritos como a los reyes actuales, que la verdad da cosita. En este momento, que es como el primer encuentro de Leticia con los eméritos, pues la muestran un poco dominando un poco la actualidad de la época, intentando hablar un poco de temas cultos. Y la verdad, entre que Amaya Salamanca está muy exagerada en su actuación y el guión, el propio guión, te das cuenta un poco de lo surrealista que resulta todo esto. Además, con una reina Sofía mirándole prácticamente a cada paso. Y por supuesto, pues a ver, es un folletín y al final pues todo tiene que terminar bien. Aún así, hay escenas como las que os voy a mostrar. No sé si sobran, pero o a lo mejor los guionistas aquí en este sentido tuvieron un poquito de mala baba, pero vamos a repasarlas porque telita. Si Leticia queda muy ridícula siendo redicha, no os digo ya el papel de Alfredo Urdaci. Alfredo Urdaci lo ponen un poco como el jefe cotillo, pero cotilla total. Oye, que me han contado esto, que no sé qué, que no sé cuánto.
la otra le responde normal, le llama incluso la atención porque le replican un poco el episodio famoso de CCOO, de Comisiones Obreras, y Urdaci, ya lo digo, que lo ponen como un pintamonas dentro de todo esto. Dejan muy claro que no tenía una relación muy buena con Leticia, pero como digo, como es un folletín, su personaje al final termina bien y el malvado, pues en su última escena le desea suerte a Leticia en su último telediario. El Alfredo Urdaci real reaccionó muy mal, porque claro, esto lo vio como una especie de parodia, que dijo, es que yo no soy así, es que nadie es así, es que son personajes de verdad demasiado literarios, demasiado sobrecargados de estereotipos y bueno, pues un poco la línea que se lleva en este telefilm. Aquí nos meten a Alonso Guerrero, el exmarido de Leticia, ya se ha anunciado el compromiso y Alonso Guerrero va a Televisión Española a darle una bolsa a Leticia, dice, este es mi regalo. Dice, ¿qué es? Dice, pues son todos los papeles del divorcio, las fotografías de nuestra boda, los negativos, para que nadie los tenga y demás. Pues otra escena que evidentemente no se dio y que maldita la gracia le haría al exmarido de Leticia, que es verdad que es una persona que siempre se ha mantenido discreto y que nunca jamás ni se ha pasado de la línea ni ha dicho absolutamente nada. Es verdad que esta escena da un poquito que hablar porque se perciben que todavía había sentimientos entre ellos. Una cosa bastante rara porque teniendo en cuenta un poco la línea que sigue toda la película, pues llama la atención. Otra escena que para mí sobra, porque creo que con mencionarla era suficiente, se refiere a los atentados del 11M. Como sabéis, ocurrieron 2 meses antes de la boda de Felipe y Leticia. Hubo mucha crítica al respecto. En países latinoamericanos se lo tomaron bastante mal el hecho de celebrar una boda real solo cuando 2 meses antes habíamos asistido al atentado más grande de la historia de España. Como digo, se nos muestra un poco cómo les llega la noticia, pero de repente empiezan una ráfaga donde los reyes, toda la familia real aparece dándole las condolencias a las víctimas. Para mí es una escena bastante innecesaria. Es verdad que luego, si uno tiene el cuadro completo, sabe que en esos 2 meses tenían la despedida de solteros y la suspendieron. La boda real no la podían suspender porque ya había un despliegue grandísimo y aquí estamos hablando ya de que involucraba a muchas instituciones y administraciones. Pero en cualquier caso es una escena que a mí personalmente me repulsa un poquito. La película termina con la boda real, se nos muestra a Maya Salamanca con un vestido parecido al que le llevó Leticia y finalmente pues la boda real, la de verdad. Como digo, es una película que para pasar un buen rato pues está bien. Ves a personajes que conoces interpretados de manera, bueno, pues un poco paródica, ¿no? Te hace hasta gracia. El asunto aquí es que no pretenden ser una parodia, se lo toman como muy en serio y ahí es donde radica la gracia, es decir, no vamos a ver nada que hiera la sensibilidad de nadie ni que vayan a atacar a un determinado terreno personal o íntimo, no, como digo, es un folletín para reírte, sobre todo con el papel del rey. Juanjo Puigcorbé haciendo el discurso del rey, por Dios, graciosísimo, de verdad. Pero no hay otra cosa. Ahí, después de emitieron las 2 películas, como digo, hoy solo se pueden ver por plataforma de pago. Telecinco, Mediaset no la ha vuelto a repetir, al contrario que otras. Y contó con un especial. Cada vez que emitían una TV Movie de estas, hacían, ya sabéis, la tertulieta esa típica con colaboradores comentando pasajes, pues esto fue así, pues esto fue asao. En este caso no, en este caso se cogió a una periodista de la casa, ya no está, curiosamente compañera de David Tejera en Noticias 4, para presentar el especial de Felipe y Leticia. Y ahí dijeron la impresión que tenían los reyes actuales y los reyes eméritos sobre este telefilm.
Ahí tenéis a Marta Fernández, que se hizo cargo de un especial de 1 hora en el que simplemente pasan vídeos, recogen informaciones de hormigas blancas. Algunas imágenes están bastante bien y de hecho yo me las voy a quedar un poco de archivo, porque esas sí se pueden utilizar. Pero nada más, únicamente pues eso, decir que se ha hecho con todo el amor para los Reyes, pero claro, en su momento las redes sociales y la crítica fue absolutamente feroz con esta TV Movie. Como digo, pretendían hacer una cosa en serio que finalmente pues parecía, no voy a decir que parecía un sketch de Martes y 13, porque dentro de ese compendio de películas que hicieron para televisión en su momento las había peores, pero bueno, pues iba un poco por el estilo. Yo, como digo, personajes estereotipos, inflados hasta la médula, sin nada de profundidad. Ya no estábamos hablando de que sean ellos, o no, es que son personajes a los que les pones los rasgos que te ha dicho la prensa un poco que tienen, y a partir de ahí se construye. Un último detalle que se me había pasado, y es que como la reina está todo el rato como intentando impedir, es un poco el enlace entre padre e hijo, pero también intenta impedir el matrimonio con Leticia. Al final, ya cuando Leticia ya se va a casar, el rey le hace así un comentario como que la reina Sofía la pula un poco. La verdad es que, como digo, la película es de traca, yo os recomiendo verla si tenéis oportunidad. Está en plataformas de pago únicamente y bueno, pues poquito más que decir. Yo no sé si la visteis, hoy en día yo creo que esto no le hace ninguna gracia ni a Felipe, ni a Leticia, ni a nadie de los que aparece, y lo entiendo. Pero bueno, si tenéis otra opinión y vibrasteis con esta TV Movie, pues dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyar al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.